En los últimos años, la delincuencia ha ido ganando terreno y está cada vez más cerca de los hogares venezolanos. Muchas son las personas que se convierten en blanco para quienes cometen robo o hurto. En las unidades de transporte público, en las paradas e incluso dentro de las viviendas, los delincuentes cometen sus fechorías causando terror en la sociedad que lo que necesita es vivir en paz. ¿Qué ocurre? La gente a las 6, 7 de la noche cuando sale del metro corre a sus casas. Y te lo estoy diciendo literalmente porque eso es lo que ocurre. Ellos tomaron lo que pudieron tomar. Yo traté de mantener la calma porque no quería reaccionar de una manera violenta porque creo que iba a ser peor. Uno tenía la experiencia de poder llegar a la organización y decir, llegué, gracias a Dios. Hoy no es así. Ya tienes que estar así pendiente para todos lados por el tema de la inseguridad. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En el programa de hoy conoceremos el testimonio de habitantes de distintas zonas de Caracas que han vivido la difícil situación de enfrentarse con el rostro de la delincuencia. Son víctimas que nos cuentan desde el rigor de los hechos cómo enfrentaron el difícil momento de ver su vida en riesgo e incluso cómo vieron apagar la vida de otros cuando la delincuencia llegó a su zona de residencia. Nosotros teníamos desde hace muchos años denunciando que aquí se cometen diferentes delitos alrededor de estas edificaciones invadidas. Atracos, robos, secuestro, homicidio. El robo y hurto son actos delictivos que se incrementan a nivel nacional. El hogar dejó de ser un lugar seguro. Objetos de valor y fácil comercialización son buscados por quienes irrumpen la tranquilidad del hogar. La curva de delitos se ha movido de forma ascendente desde el año 2000 hasta la actualidad. Las estadísticas policiales así lo demuestran, pues cada año las bandas delictivas se han ido reinventando para obtener beneficios de forma ilícita. Esto ha llevado a que las zonas residenciales estén cercadas por el alto índice de criminalidad. Estás perdiendo tu derecho a la vida, porque hay atracos, hay robos, hay secuestros, hay homicidios y todo está ocurriendo al lado de tu casa. Al parecer los medios lo toman como un hecho normal. Y debemos entender que eso no es lo normal. Anteriormente en la Candelaria tú podías salir a las 11, 12 de la noche. Recuerda que la Candelaria era centro turístico y gastronómico de la ciudad de Caracas. Actualmente tú puedes ver que los locales y los pequeños restaurantes que quedan ya a las 8 de la noche están cerrando su Santa María y solamente le abren la puerta a personas conocidas. ¿Qué ocurre? La gente a las 6, 7 de la noche cuando sale del metro corre a sus casas y te lo estoy diciendo literalmente porque eso es lo que ocurre. Actualmente no hay espacio urbanizado que se escape de la acción del AMPA. Las zonas populares y las urbanizaciones privadas padecen exactamente la misma ley del miedo impuesta por grupos delictivos. En Santa Mónica, sin importar la hora o el día, el AMPA se hace sentir. Así lo explica Wilter Ochoa. En mi caso particular, tomé una camionetica de las que van a la ruta Santa Mónica del Silencio y llegando a Farmatodo de Santa Mónica se montó un chamo y a 3 cuadras, 4 cuadras, vació la camioneta de los celulares, reloj. A mí en particular fue el reloj. Ya prácticamente llegando a Los Chaguaramos, a la altura del plaza, se bajó y una moto lo estaba esperando y robó más de la mitad del... Estos asaltos ocurren a diario y los vecinos se sienten indefensos. Tienen un chat vecinal para comunicarse y advertir este tipo de casos. Tenemos un grupo de vecinos, 100% Santa Mónica, ASO Santa Mónica, en grupos de chat. Tratamos de eso, por lo menos en los estacionamientos donde está el Brazna, el centro comercial en Plaza Santa Mónica, hacia Cumbre. Eso es, tú dejas un carro afuera y cauchos, baterías, hasta los aceites se los quitan. Se meten debajo, quitan el tapón y dejan a los carros sin aceite.
Eso es como a diario. El hurto de repuestos de vehículos es uno de los delitos que más afecta a los habitantes de las urbanizaciones Santa Mónica y su zona más próxima, Los Chaguaramos. A pesar de los altos costos de los estacionamientos ahorita, pero corres el riesgo, como te digo, que te roben la batería, que te roben los cauchos, que te quedes sin aceite. Una situación caótica por todos lados. El abandono de las áreas de recreación y de espacios públicos en general incrementa la inseguridad en la urbanización. Los vecinos prefieren resguardarse en sus hogares para no ser parte de las estadísticas de criminalidad. ¿Cómo haces si para llevar a tus hijos al parque tienes el riesgo que venga un motorizado y tú saliendo te atraque? Es un problema que necesitas la seguridad pública. Nadie se atreve a llevar a sus hijos por el tema de la inseguridad. Hay que recuperar los espacios del municipio, pero el ciudadano necesita sentirse seguro. Necesita ver que hay una protección. La indigencia acompañada del consumo de sustancias estupefacientes en plena vía pública ha aumentado los robos en la zona. Ahí en la avenida Facultad, en Los Chaguaramos, en Santa Mónica, arriba en un hotel centro comercial. Y muy especial la zona de Los Chaguaramos, tenemos el problema también de la indigencia. Pasa la policía, tenemos la sede del CICPC en Santa Mónica, tenemos el helicoide en la avenida Victoria, los militares en el IFA, Fuerte Tiuna, que lo tenemos, somos vecinos, y tú ves que, nada, están ahí, se meten con niños, mujeres, no respetan a nadie. El indigente, por supuesto, no tiene culpa de ser indigente, pero hay que crear los mecanismos para que la alcaldía o el gobierno local o nacional se encargue del indigente. Aunque Wilter denunció cuando lo asaltaron en la camioneta de pasajeros, en la policía le dijeron que era uno más de la estadística. Por ello, se queja de que nadie hace nada y estamos viviendo en un estado de indefensión. Sí ves funcionarios, sí ves patrulla, pero más que todo es cuidando a personalidades políticas, que son los famosos escoltas. Nos ha pasado casos que han robado vecinos y hay como unos kioscos de la Guardia Nacional, ahí donde está Locatel en Santa Mónica. Entonces tú vas a hacer la denuncia, mira, fulanito, el motorizado me robó, y no podemos mover de aquí. Entonces tú ves que no hay una ayuda al ciudadano. Yo creo que la única forma de protección es denunciando, aunque suene paradójico. Santa Mónica era una tranquilidad, tú puedes ir a trotar a los próceres, en los centros, en los restaurantes de Santa Mónica. Esas cosas ya tienes que estar así pendiente para todos lados, por el tema de la inseguridad. El llamado de Wilter Ochoa a las autoridades competentes en materia de seguridad es al trabajo de prevención, a dar respuesta y a hacer más presencia en las calles. Hace 2 años, llegando a su casa de hacer unas compras, Jennifer Sayago fue sometida y asaltada por delincuentes que viajaban en moto. Se hizo ya algo tarde, tuvimos que pasar por Macaracuay y una de las subidas de Macaracuay que pega hacia avenida a la California Sur, nos emboscaron 4 motorizados con sus parrilleros. Bueno, entonces se nos presentaron uno de un lado, de otro lado. Bueno. La joven estaba de compras acompañada de su pareja y también iba en una moto de paseo. Cuando llegaban a su casa fueron interceptados. Nos agarraron por todos lados y nos quitaron, por lo menos a mí me arrebataron la cartera y empezaron a decirnos cosas. No sé cómo pudimos salir airosos, por decirlo así. La moto era una motico de esas de paseo, era una empinada y nos agarraron nada más solamente las cosas que teníamos por encima. Aunque pidió ayuda en un módulo de la policía ubicado muy cerca, le dijeron que no podían hacer nada porque la zona tenía muchos lugares de escape. Fuimos a reportar y los policías nos dijeron que nada más anotáramos nuestros datos. Eso había pasado apenas minutos. Se le explicó, mira, me agarraron tantos motorizados, nos hicieron esto y esto. Y ellos lo que dijeron que ya no se podía hacer nada porque Macaracuay es una zona muy abierta.
se pueden ir por Petare, por el Llanito, por la California, y no quedó el caso así, solo se reportó y quedamos nosotros sin las pertenencias. No tenemos ningún tipo de protección y existe que los cuerpos de seguridad del Estado no pueden realizar acciones de allanamiento o de detenciones de estos grupos delincuenciales porque hay una delgada línea de algún tipo de protección. Todo quedó en reporte y la policía dijo que no estaba en jurisdicción para actuar contra motorizados. Pero si estamos en la misma zona, ¿cómo no podemos enfocarnos y buscar la solución? Pues lo único que me dijeron que anotara mi número de cédula, el número de teléfono para reportarlo y ya, eso fue todo lo que se hizo en ese momento. Jennifer es vecina de la California Sur. Hace 6 meses, maleantes ingresaron a la casa que está al frente de su vivienda con la intención de hurtar una moto. El hecho fue frustrado por los gritos de los vecinos, lo que originó la huida de los involucrados. Se metieron al frente de mi casa y iban a sacar una moto por la parte de la autopista. Si no empiezan a gritar, sacan la moto cargada por la parte de la autopista, bueno, no sé cómo la estaban desarmando, y uno de los vecinos fue funcionario y lanzó un al aire y ellos salieron corriendo. Se metieron a ver qué habían robado y no pudieron sacar la moto, pero de verdad que es bastante fuerte. El último evento sucedió apenas en diciembre de 2018 cuando una persona fue asesinada en un ajuste de cuentas. Pero Jennifer refiere que los cuerpos de seguridad llegaron al día siguiente del suceso. A través de un grupo vecinal se comunican y buscan llamar la atención para prevenir delitos, ya que la policía no les colabora. Tenemos un grupo y si pasa alguna eventualidad se notifica para que estén pendientes y llamar a las autoridades. Se escapa de las manos a veces, tú llamas a la policía y llegan cuando pueden. Los policías a veces lo que nos dicen es que no pueden resolver ya nada porque ya se han ido, se escapan de sus manos la seguridad. Creo que aquí las redes sociales y la tecnología ha dado una gran oportunidad, ¿verdad?, para justamente crear ese nivel de organización necesario para contrarrestar estos patrones delictivos. Y justamente estos chats vecinales, sean la plataforma que sea, han permitido que los vecinos se contacten de una forma más directa. Los pitos son otra forma de comunicación que esta comunidad ha implementado para alertar a cualquier irregularidad que se presente. Cuando se va la luz, si escuchan una irregularidad, suenan mucho más los pitos de lo normal, pues, pero no. Practicaron a la hora de irse la luz para que supieran cada quien cómo estaban sonando. Fíjate que en nuestra casa pusimos, junto con una vecina, pusimos un cerco eléctrico y por la otra parte de la otra ala de la casa es como imposible penetrar la casa, pues. Por ese lado, mi casa ahorita está un poco más segura, pero si se va la luz, el cerco eléctrico no sirve. Entonces, tiene sus pros y sus contras. A pesar de los esfuerzos por minimizar la acción delictiva, las bandas organizadas buscan ganar terreno y controlar las zonas donde residen. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido la madrugada del 21 de abril, cuando se celebraba el Día de Resurrección de Jesucristo en el sector San Mateo del estado Aragua. Allí, un grupo de sujetos liderado por el mandamás del barrio asesinó a 9 miembros de una familia que estaba reunida en su vivienda por el simple hecho de no pedir permiso para realizar una reunión privada. Esto demuestra que las bandas criminales ejercen el control absoluto de cada zona y hasta de la vida misma de los habitantes. Especialistas en seguridad consideran que las invasiones y las construcciones de urbanismos populares en zonas previamente construidas han acentuado la inseguridad en el país. Estas personas que provienen en muchos casos de las invasiones se trepan de una forma que tú te quedas realmente sorprendido, llegan a los apartamentos con cuchillos, someten a las personas que llegan a los apartamentos y se roban los electrodomésticos. Esto ocurrió en zonas como la parroquia San Pedro, en la parroquia Candelaria, en la parroquia Altagracia.
Existen factores que influyen en el aumento considerable de la criminalidad y su impacto en las zonas residenciales. La crisis económica que atraviesa el país, la falta de empleo, la deserción escolar y las pocas oportunidades que tienen muchos jóvenes los conduce a la vida delictiva, donde creen que pueden conseguir beneficios de forma rápida y sin mucho esfuerzo. Esta práctica errada ha dejado muchas secuelas de luto en las familias que no lograron rescatar a tiempo a jóvenes que vieron en el delito una oportunidad de vida. Recuerde siempre ser precavido y mantenerse en estado de alerta antes de ingresar a la vivienda. El no tener la previsión de que las personas con las que estaba en el ascensor no eran conocidas y continuar con su rutina llevó a Argelín Morillo a pasar el terrible momento de verse apuntada con un arma de fuego mientras abría la puerta de su apartamento. En un día habitual venía yo entrando a mi casa a llevar unas cosas. De repente en toda la entrada encuentro 3 sujetos que no se me hacían conocidos, sabía que no eran del edificio, pero no les presté atención. Simplemente seguí mi camino, continúo entrando al ascensor y ellos se van justamente detrás de mí. Cuando yo entro en el ascensor, ellos suben conmigo, me dicen que les marque otro piso. La sometieron con un arma y entraron a su apartamento para desvalijarlo. Cuando estoy entrando a mi casa, abriendo la puerta, siento que el ascensor no cierra y a lo que volteo, tengo a uno de ellos apuntándome acá con una... Entonces es allí cuando, bueno, yo me quedo como en shock. Preguntaban por prendas de valor, dinero y demás artículos personales y se distribuyeron en la casa buscando qué llevarse. Comenzaron a hacer de total desastres en el apartamento. Se llevaron todo lo que pudieron, o sea, lo que querían, mantener la calma porque no sabían cómo podían reaccionar ellos. A pesar de todo, o sea, yo estaba tranquila, quizás también porque ellos no tomaron actos violentos conmigo. Simplemente me decían que querían llevar lo que iban a llevar. El robo, forzando con personas adentro, no es algo que estamos viendo actualmente. Lo que sí estamos viendo en el contexto actual es justamente esos hurtos oportunísticos. Argelín, vecina de la parroquia El Valle en Caracas, fue sometida por 2 hombres y una mujer. Mantener la calma en medio de tan difícil situación que se extendió aproximadamente por 30 minutos no fue fácil para ella. Mientras uno desatornillaba el televisor, otro estaba en el otro cuarto revisando las gavetas, sacando todas las prendas de valor, el efectivo que pudiesen conseguir, todo lo que consiguieran de valor, ya fuesen cornetas, laptops, televisor, prendas que ellos creían que pudiesen ser de oro, o sea, se las llevaron todas de una vez. Durante el robo, los insistentes repiques del celular de Argelín incrementaron la tensión a lo que ya era un momento preocupante. Su novio, quien la esperaba en la planta baja de su edificio, no dejaba de llamarla debido a los minutos de espera, lo que originó que los delincuentes la presionaran a atender la llamada y a darle un pretexto mientras la tenían sometida. Al comienzo, o sea, entre los nervios yo le digo, es mi novio. Él está allá abajo esperándome. ¿Quién te está esperando? ¿Quién está por venir? O sea, ellos estaban pendientes de saber en qué momento iban a llegar las demás personas que vivían en la casa. Cuando ellos ven la insistencia, me hacen contestar y me decían, dile que te estás bañando, dile que estás en el baño. Pero de la misma manera me tenían apuntándome con el arma. Los maleantes la obligaron a desnudarse para que no saliera a buscar ayuda y acusarlos con los vecinos. Ellos me dicen, vente para acá. Me hacen pararme en la cocina y me dicen, quítate la ropa. Entonces, cuando ellos me dicen, quítate la ropa, yo, o sea, eran 2 hombres y una mujer, entonces yo me quedo como que... Entonces me dice, quédate tranquila, que no te vamos a hacer nada, es para que no salgas a gritar por ahí ni a acusarnos con los vecinos. Cuando ellos se fueron, a los minutos salió a tocarle la puerta a una vecina y pidió un teléfono prestado para avisarle a sus familiares. Cuando yo estoy ya hablando por teléfono, yo me asomo en el balcón de mi vecina y veo a uno de ellos salir, pero lo vi sin bolsos de gran tamaño. El temor de Argelín a ganarse a un enemigo no le permitió realizar la denuncia. Asegura que no cuenta con vigilancia privada y prefirió no denunciar para evitar represalias, ya que considera que los delincuentes la habían marcado. Él sabe a dónde llegar y sabe dónde va a estar uno
pero uno no sabe ni quién es, ni de dónde es, ni de dónde va a estar. Diseñar mecanismos de comunicación interna entre los vecinos resulta una herramienta útil si de seguridad de todos se trata. La organización vecinal es clave para atacar este flagelo y aunque no contribuye con minimizar del todo la delincuencia, ayuda a coordinar esfuerzos con los cuerpos de seguridad para lograr una mejor calidad de vida. Lo más importante es generar el capital social entre los vecinos. ¿Qué significa eso? La capacidad de organizarse para detectar, ¿verdad?, estos patrones delictivos dentro de sus comunidades y ver cómo pueden de alguna manera contrarrestar esos patrones. Las juntas de condominio están en una labor de protección sobre los apartamentos, incluso en el tema de intentos de atraco o de atracos a apartamentos, no es la policía la primera que se entera, los que se enteran son los vecinos. Argelín no denunció, pero decidió dejar esta mala experiencia en manos de Dios. El aprendizaje que le quedó de esto fue convertirse en una persona observadora y más precavida. Contar su testimonio en Rostros del Crimen es su manera de darle a conocer a nuestros televidentes que los delincuentes también operan en edificios y zonas residenciales. Yo creo que la inseguridad que estamos viviendo en general, así como me ocurrió a mí, puede ocurrirle a cualquiera. Es muy difícil porque lo que tenemos es que cuando hay este tipo de hurtos, el nivel de denuncia es muy bajo. Entonces, tener un mapeo de realmente de cuál es la incidencia de este tipo de delitos es difícil porque las personas que son víctimas de este tipo de hurtos ven muy poco beneficio en hacer la denuncia, ¿no? En ir hasta la institución y decir, bueno, se están robando. Lo recomendable es que lo hagan. Sentirse seguro en el hogar es una necesidad humana que puede generar ansiedad y frustración si no se consigue. La mala experiencia la ayudó a ser más precavida y a los habitantes de la urbanización a implementar controles de acceso a personas desconocidas, pues 2 veces ocurrieron hechos similares. Yo antes era una persona que no me fijaba en quién tenía a mi alrededor, quién me estaba viendo, quién me cruzaba por enfrente, por detrás. O sea, era indiferente para mí. Ahora, en cualquier momento del día, porque, bueno, cabe destacar que eso ocurrió a las 11:30 de la mañana, no fue ni siquiera una hora nocturna, que probablemente es más peligroso, fue a las 11:30 de la mañana. Los antisociales no tienen hora ni fecha para cometer delitos. Hay que recurrir a las autoridades y organizarse como comunidad para minimizar estos flagelos. Yuslaine Aristigueta, habitante de la urbanización Simón Rodríguez, ubicada al norte de la capital, cuenta que esa zona, a la que muchos de los que allí residen la han considerado como una zona privilegiada por su ubicación y la tranquilidad de la que allí gozaban, hace unos años comenzó a convertirse en noticia por la actuación de la delincuencia. Pinto Salinas es una zona que puede estar en una larga calma por un tiempo, pero cuando se activan de una manera increíble. Allí se escucha todo tipo de arma de fuego. Son ráfagas y cuando comienzan pueden ser una semana, semana y media, donde bueno, no necesariamente las noches, incluso de día, a las 12 del mediodía, a las 9 de la mañana. Allí en la urbanización tú nunca escuchabas de un asalto, de un robo, nada de eso existía. 3 años aproximadamente atrás comenzó a cambiar la historia. Los vehículos han sido los grandes afectados, comenzaron los robos de batería, los cauchos. Vemos también que en las zonas residenciales, especialmente en las zonas de estacionamiento, los vehículos son, por justamente el contexto actual de las autopartes, del déficit de aquellas y el costo de las mismas, entonces se hace una oportunidad también para las personas que practican este tipo de hurtos, una buena oportunidad para robar baterías, autopartes, etc. En 2 oportunidades le hurtaron su vehículo estacionado en la zona. Al igual que ella, muchos vecinos han sido víctimas de la delincuencia. En 2 ocasiones he sido víctima, una oportunidad me reventaron el vidrio y me sacaron las pertenencias, y la segunda vez fue hasta algo bien como atípico, porque me abren la maleta y lo que se llevan es el bolso escolar de mi hijo. Ni siquiera el caucho se lo llevaron, el bolso escolar, que para nosotros no tenía sentido que se llevaran un bolso. Los hechos delictivos, a juicio de Yuslaine, han ido escalando.
Lo que comenzó con el hurto de partes o piezas de los vehículos alcanzó otro nivel, llegando al robo a mano armada. El 26 de octubre del año 2016, los habitantes de los bloques 2 y 3 de esa urbanización vivieron un hecho inédito. En un vehículo se trasladaban 4 personas, padre, hijo y 2 hermanos. Ese mismo día se desarrollaba una reunión de condominio y la oficina de condominio nos queda en la planta baja. De pronto, a las 8 de la noche suenan unas detonaciones. Fueron 4 detonaciones. Sujetos armados interceptaron a uno o dos vecinos que llegaban en un vehículo y les dispararon en ráfagas. Cuando estoy saliendo suenan más disparos, yo me lanzo al piso, cubriéndome con la jardinera, y en lo que se paran, dejan de sonar, yo vuelvo a levantarme, corro hacia donde escuchaba que estaba sucediendo, y en lo que voy, llego a la altura de la letra C y agarro el pasillo para salir del edificio. Vuelven a sonar otras detonaciones, por supuesto era allí, en ese lugar. Yo me devuelvo y me vuelvo a lanzar al piso, paran las detonaciones y salí. En lo que salgo me encuentro con 2 jóvenes que eran los que venían en ese vehículo. Uno estaba en el piso, su hermano se había quitado la camisa, se la coloca en el estómago haciéndole presión, entiendo que estaba impactado. Y volteo y veo el vehículo. Cuando me acerco ya estaban otros vecinos sacando a la persona, era el papá. Una de las víctimas fue Enar Flores, quien dejó huérfano a su hijo de 21 años de edad que resultó herido de bala en el hecho. Para mí, la persona que habían sacado el vehículo, que hasta el momento yo no sabía quién era, ya iba sin vida, era evidente, era muy poco tiempo para la cantidad que había botado. Yo de verdad no supe nunca exactamente dónde fue el impacto de bala. En ese momento, cuando yo me volteo, veo que el hijo de Enar está caminando, agarrándose el brazo. Y es cuando me doy cuenta que a él también le habían impactado. Yuslaini lo recuerda como un ser humano ejemplar, dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, siempre con una sonrisa, vecino, amigo. Su pérdida dejó un vacío en la comunidad. Cuando me dicen que era Enar, yo caí como en un estado de shock, que empecé a caminar así. Me sentía como si no hubiera nada alrededor. Entré al edificio y me recosté de la pared y me desplomé. Era un ser humano ejemplar. Era una persona que colaboraba con todo el mundo, una persona muy alegre. Yo promuevo mucho actividades en la organización para recuperar espacios y él siempre estaba allí, era de esas personas amigas de verdad. Y tú dices, no es justo. 2 familias quedaron marcadas al perder a seres queridos que fueron víctimas de homicidio cuando los delincuentes intentaron robarles el vehículo donde viajaban. La otra víctima, Elías García, de 29 años de edad, dejó huérfano a un hijo que para ese entonces tenía 5 años y su esposa estaba embarazada. Ambas familias son de estas pocas familias que tú dices que son ejemplos, que son personas trabajadoras. Este chico era lo poquito que yo podía ver, tú lo veías un fin de semana llegar con su niño chiquitico, de haber jugado con su bate, venían de jugar béisbol, asumo yo. Y dices, son familias que quedan desmembradas, familias que pierden la oportunidad de ver crecer a sus hijos. Mujeres que les toca salir adelante solas, porque estamos en una sociedad que ha desbaratado la familia por completo. Un vehículo le quitó la vida a 2 personas, pero dejó huérfana a 2 familias. Yuslaini nos contó que hay secuelas emocionales que cuestan superar, que hay vecinos que se sienten en completo estado de vulnerabilidad, pues la hora o el día no son garantía de seguridad. Creo que es algo que no se supera. Creo que quedamos a toque porque personalmente me sucede que llego a la hora que sea e intento, me voy a bajar del vehículo y estoy muy alerta porque no sé en qué momento me puede llegar alguien, y te digo que en el pasado no era así. Uno tenía la experiencia de poder llegar a la organización y decir, llegué, gracias a Dios. Hoy no es así. Cuando no hay vida en espacio público, porque esos espacios están cooptados por la violencia, por la delincuencia, la persona no es ciudadano, no está viviendo su ciudad, es simplemente una persona que vive en un espacio que es su hogar, que es el único espacio donde puede hacer vida. Y eso es una vida muy limitada.
y eso por supuesto afecta las dinámicas familiares. A su juicio, la falta de alumbrado público contribuye a que eventos como estos se den en la urbanización, lo que les ha llevado a organizarse y resolver por sus propios medios estas carencias. Donde no hay luz hay más oportunidades para la delincuencia. Entonces, hay que buscar maneras de proteger esos bienes. Hay una corresponsabilidad que existe obviamente en el ciudadano de ver cómo nos organizamos para prevenir esos delitos. Aunque tienen 3 sedes de seguridad muy cerca, se sienten abandonados por los cuerpos policiales. Estamos rodeados de cuerpos policiales, pero pareciera que no existimos. Pinto Salinas, allí llueve balas, y todo el mundo lo sabe. Incluso en una oportunidad un funcionario me dice, no, nosotros no entramos para allá. Entonces, el llamado a quien estamos desahuciados, estamos solos. Los ciudadanos lo único que pedimos es poder vivir tranquilos y en paz. Que los espacios de convivencia sean para eso, para el compartir en familia y en colectivo, donde no tengamos miedo de quemar etapas y donde nuestros hijos crezcan en un ambiente con calidad de vida. Como venezolanos debemos entender que el ciudadano se forma en el hogar. Los valores y principios se adquieren en él. Debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la crianza de nuestros niños, quienes se convertirán en el hombre de mañana. Nuestra misión es ser constructores de una mejor sociedad, de una mejor Venezuela. Yo creo que, no hay que juzgar a nadie en el sentido de buscar algún culpable como tal, sino yo creo que esto viene de falta de cultura en general. Por falta de buena formación en la familia, por falta de valores, que desde el inicio, aunque un niño está en el colegio, no le enseñan buenos valores, no le enseñan lo que es bueno y lo que es malo, no lo motivan a tener una vida correcta. En una situación de contexto social donde hay grandes necesidades, ¿verdad?, los pequeños hurtos pasan a ser una forma, un modus vivendi de estas personas. En Venezuela no existen estadísticas oficiales de robo o hurto en zonas residenciales. La falta de denuncias solo contribuye a alimentar las cifras negras. Yo creo que la denuncia es fundamental y realmente hay muchísimos mecanismos para denunciar de forma anónima. No tienes que decir, mira, es tal persona, ni tienes que hacer una denuncia formal con nombre y apellido. Los mecanismos están dados para que tú hagas la denuncia de forma anónima en los organismos de seguridad del Estado, sea tu policía municipal, regional o nacional. Es fundamental la denuncia porque la denuncia es lo que permite a estos organismos detectar, mapear y generar las políticas de seguridad que se necesiten implementar en esa zona para justamente ir contrarrestando esos índices delictivos. Yo creo que el primer llamado que yo les hago es que de las personas quienes sí los denuncian, que les dan un voto de confianza, le muestren un resultado que valga la pena creerlo y volver a crear una confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Las autoridades deben, porque es su función, dar respuesta a la sociedad, porque no puede ser que el AMPA nos esté acosando y estamos en una situación donde la calidad de vida la hemos perdido por todos lados. Es urgente que cada quien se aboque a hacer el trabajo que decidió, porque además ser funcionario es una decisión y creo que tiene que existir la vocación de servicio. Si quiere ser funcionario, tiene que ser para prestar servicio y brindarle las garantías a la sociedad. Las políticas de seguridad que ha implementado el gobierno nacional en los últimos años no han dado los resultados esperados por la ciudadanía. A diario. Especialmente también en las que cuando llega a la calle de los hoteles de Plaza Venezuela, ahí eso es candela. Eso es a cada ratico robos de estas camioneticas. En ese sentido, la exigencia debe hacerse directamente a las autoridades, que sean ellos los garantes de la seguridad que tanto requerimos. Los ciudadanos esperamos contar con zonas para la vida y no para la criminalidad. Que estuvieran más pendientes y que cuidaran más la seguridad y la integridad de cada persona.
porque así como ellos tienen familias, nosotros también tenemos familiares que debemos cuidar y proteger, pues. Tenemos que empezar a tener un cuerpo de seguridad y unos policías que realmente tengan una verdadera vocación de ser policías, como los hay muchos ciertamente, pero de repente la carrera policial tiene que dignificarse de tal manera de que absorba mejores elementos a la carrera. En Venezuela la seguridad se ha convertido en un desafío para los organismos competentes. El delincuente siempre lo que ve es vulnerabilidades en las comunidades, pero cuando ve una comunidad organizada, digamos, bien montada, que se ve que no hay caos ni desorden en esa comunidad, el delincuente ya siente que, mira, aquí se me va a hacer más difícil. Y esa es la idea, proyectar realmente una comunidad que está bien organizada, por supuesto, la hace mucho más fuerte frente a los patrones de delincuencia. ¿Qué pasa? Ya tú no tienes dinero para pagar el servicio de vigilante en los edificios, entonces es bastante complicado. Entonces el vecino ha cobrado como una labor de, se podría decir, de policía vecinal, porque tú estás pendiente de los delitos, estás pendiente de la denuncia oportuna. En muchos casos las invasiones se han evitado o atracos se han evitado a locales por la denuncia oportuna de los vecinos, donde los vecinos han salido a la calle. Cuando las comunidades están coordinadas y están enfrentadas a un problema común y lo atacan de forma, digamos, orquestada, tienen mejor chance de tener éxito. Llegar a casa no es señal de estar completamente seguros, pues la delincuencia ha cruzado la frontera de la puerta del hogar. Que sean más precavidos en todo momento, sea quien esté a su alrededor, tenga un buen aspecto o no, porque nadie sabe quién está dispuesto a actuar en mal. Y que además de ser precavidos, que sean conscientes de la realidad que estamos viviendo. Que no es solo mi caso, o sea, como yo, hay muchísimos casos más. Llegué a casa es una frase que significa llegar a un lugar seguro. Es importante que se rescaten espacios para la crianza de nuestros hijos y esta que sea digna de tranquilidad, donde los niños y jóvenes quemen etapas y puedan crecer en un ambiente libre de hostilidad y miedo. Hoy una vez más les recordamos que la denuncia es fundamental para que las autoridades se aboquen a solventar y disminuir los índices de la criminalidad. Para conocer sus comentarios nos pueden contactar a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @rostrosdlc, utilizando la etiqueta rostrosdlc. Nuestras cuentas también están disponibles. La mía en Twitter es @AngelicaReport y en Instagram @AngelicaReporter. La mía en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. La cita es el próximo miércoles a las 7 de la noche, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.